nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Judicame Deus et discerne causam meam de gente non sancta homine iniqua doloso ero me. Mia pues Deus pro titulo Emiten lucem tuam et veritatem tuam examed aduxeron et aduxeron in montem santum tuum et in tabernacula tua. Et trovia ad arte Deum que presum meam. Confitebor tibi incitara Deus, Deus meus, quare tristes es anima me, quare conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut in principio et nunc et semper et saecula saeculorum. Et introibo ad altare Dei, ad Deum Aiutorium nostrum in nomine Domini, Confitor de omnipotente, Beata Maria, Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Bautiste, Sanctis Apostolis Petri et Pabli omnibus sanctis et vobis fratres, que a peccavi nimis cogitatione verbet opere mea culpa, mea maxima culpa. Idio precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Bautista, Santos Apostolos Petrum et Paulum omnes santos et vos fratres orare pro mia Domino Deo nostrum. Amen. Yo pecador, Yo pecador, confieso a Dios Todopoderoso, a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, a los sacerdotes San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos y a vos, Padre, que gravemente con pensamiento, palabra y obra, por mi culpa, por mi negligencia, por tanto ruego a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos y a vos, Padre, que roguéis por mí, Dios nuestro Señor. Amen. Miseriatur Vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vecis perducat vos ad vitam aeterna. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum. Privat vobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et resurrectum in te. Ostende nobis Domine misericordiam tua. Salutatum da Domine nobis. exaudi rationem mea. Declamor nos Dominus adveniat. vobiscum. Et per spiritu. Oremus aucere nobis proximus Domini. Per Christum Domino nostrum, amen. Oramus te Domine per merita sanctorum tuum pontificio, ut indulgere digneris omnia peccata mea. Amen. Dicis Dominus ego cogito cogitationes pacis et non afflictiones invocabitis me, et ego exaudiam vos et reducam captivitatem vestram decuntis losis. Benedixisti Domine terram tuam avertisti captivitatem Jacob. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Dicis Dominus ego cogito cogitationes pacis, et non afflictiones invocabitis me, et ego exaudiam vos, et reducam captivitatem vestram decuntis losis. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Gloria in excelsis Deo et in terra pax, hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias hagimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite Iesus Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipere precatione nostra, qui sede salesteram Patris, miserere nobis, omoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus Iesus Christe, un Sancte Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Oremus. Familiam tuam quae sumus Domine continua pietate custodi, et qua in sola spe gratia celestis inicitur, tua semper protectionem uniatur per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Puntis nos quae sumus Domine mentis et corporis appende periculis et intercedente beata gloriosa semper Virgines Dei Genitissa Maria, cum beato Iosef, beatis apostolis tuis Petro et Paulo, cant beato Sancte Michaelis Arcangelo, et omnibus sancti salute nobis tribo benignus et pacem, ut destructis adversitatibus et terroribus universis, ecclesia tua secura tibi servi et libertate per eudem Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum. Et te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Sentados. Lectio Epistolae Beatae Pabli Apostoli et Colossenses, fratres, induite vos sicut electi Dei Sancti et dilecta viscera misericordia, benignitate, humilitate, modestiam, pacienciam, soportantes invicem, et donantes bonmetipsos, si quis adversos aliquae nabet quarelam, sicut es Dominus donabit vobis, ita et vos. Super omnia auterac, caritate navete, podes vinculum perfectiones, et paz Christi exultet in cordibus vestis, in quae vocati estis in uno corpore et gratia estote, verbum Christi habitet in vobis abundante, in omni sapientia, docentes, et commonentes bonmetipsos psalmis, hymnis, et canticis spiritualibus, in gratia cantantes in cordibus vestris Deum. Omni quodcunque facitis in verbo aut in opere, omnia in nomine Domini Iesu Christi gratias agentes Deo, et Patri per Jesum Christum Dominum nostrum. Amen. Liberasti nos, Deo gracias. Liberasti nos, Domine, de affligentibus nos, et eos qui nos oderum confundisti. In Deo laudabimur tota die, et in nomine tuo confitebimur in saecula. Alleluia, alleluia. De profundis clamavi a te. Domine, Domine, ex adorationem meam, alleluia. Munda cor meum, labia meum, nicotam Deus. Filavis ea profeta calculo mundasta ignicio. Dame tu grata miserazione, un santo evangelio, per Cristo, Domine nostro. Iube Domine benedicere, Dominus sit in corne canabis meis. Et me digne competente renuncio in evangelium sum in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Mateum. In illo tempore dici Jesus turbis parabola nan, simile factum est regnum celorum homini qui seminabit bonum semen in agro suo. Un aptem dormiere homines venit inimicus eios et super seminabis isani in medio trictisi, et abis cum autem increviset herba, et fructum feciset tum apparuerum et cisania. Ascendentes autem servi patris familias dixeron ei, Domini nonem bonum semen seminasti in agro tuo, unde ergo habet cisania? Et aetilis inimicus homo hoc fecis, servi autem dixeron ei. Visimus et colligimus eam, et ai non forte colligentes cisania, eradicetis simul cuneis et triticum, sinite utraque crexere usque ad mesem, et in tempore mesis dican mesoribus colligite primum cisaniae, et alligate ea in fasciculos ad comurendum tripticum autem congregati in aureum meum. Per evangelica dicta, Laus tibi Christi delianto nostro de vita. Sí.
por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Secuencia del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 30. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas esta parábola. Es semejante el reino de los cielos a un hombre que sembró buena simiente en su campo. Y mientras dormían los hombres, vino cierto enemigo suyo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Estando ahí el trigo en hierba y apuntando la espiga, apareció también entonces la cizaña. Y llegándose los criados del padre de familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? Pues ¿cómo tienes cizaña? Contestóles: algún enemigo mío ha hecho esto. Replicaron los criados: ¿quieres que vayamos a cogerla? No, les respondió. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer uno y otra hasta el tiempo de la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, y el trigo guardarlo en mi granero. Palabra de Dios, alabanza a ti, oh Cristo. Por las palabras del Evangelio sean perdonados sus pecados. Pueden sentarse. Misa del domingo quinto después de la Epifanía. El demonio, autor del mal, siembra por la noche en el campo del padre de familia la cizaña, que nacerá con el trigo. A su tiempo se hará la necesaria separación. Si la cizaña crece, se le arrojará al fuego, pero hay que aguardar a la siega. Tal es la disposición providencial de Dios. La separación de malos y buenos está reservada para el final de los tiempos. El juicio pertenece a Dios y Dios puede aguardar. Puede retrasar siglos el día de la cuenta, que no faltará. Por lo que a nosotros concierne, seamos bondadosos, dulces y pacientes con todos los hombres, cualesquiera que sean. Este deber es tanto mayor cuanto que admitidos a la paz de Cristo, nos hemos beneficiado de su misericordia. San Pablo nos los recuerda como un motivo de alegría, pero también como una exigencia de caridad impuesta al cristiano. Esta caridad paciente no implica en verdad ninguna especie de presunción o de abandono. Más bien es el resultado de una voluntad perseverante en el bien, en seres débiles que tienen constante necesidad de perdón y de ayuda divina. Ello no es orgullo ni presunción, sino humilde conciencia del deber de amar y perdonar, como Dios les perdona y les ama. Seguimos con las explicaciones a nivel de los estados de la mística y las experiencias de la mística cristiana. San Lucas dice que el reino de los cielos está, me llevo el incienso. El reino de los cielos está dentro de nosotros, en la profundidad del corazón. Por lo tanto, deberíamos enfocarnos en poder observar lo que sucede en el interior de nuestra alma, de nuestro pensamiento y de nuestro corazón, ya que las manifestaciones afuera son un espejo de lo que está sucediendo en el interior de las almas. Estamos en una situación profundamente difícil.
Pero estos tiempos son tiempos muy especiales. Lo que Dios está permitiendo solamente permanece en el misterio de su divino pensamiento. Hablando desde el mensaje de María Santísima a la humanidad, la Iglesia siempre ha tenido necesidad, y eso sí lo podemos decir, necesidad de ser advertida. La labor de la Virgen María, nuestra Madre Santísima, a lo largo de la historia, ha sido la voz que recuerda el mensaje de Jesús, la voz que advierte a la Iglesia, la voz maternal que habla a los hijos. A veces, muchas, la mayoría de ellas, para bendecir, para derramar su ternura, para dar luz, como una apóstol, ya que a María Santísima, nuestra Madre, se le puede considerar la principal seguidora y apóstol de la Santísima Virgen y apóstol de Jesucristo, aunque a la Santísima Virgen no se le dé el nombre de apóstol. La tradición nos habla de que cuando nuestra Madre Santísima se va a Éfeso con Juan, ya que queda a cargo de Juan, y Juan queda responsable de ella al pie de la cruz, donde ella nos ha recibido como madre, heredera, abogada y corredentora de toda la humanidad. La humanidad es su herencia de nuestra Madre Santísima, la siempre Virgen María Inmaculada, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Y a lo largo de los siglos se puede seguir una historia en la cual nuestra Madre Santísima va a tener un lugar especialísimo como madre, como voz divina, que va de alguna manera a ser como la conciencia, en cierta forma, la voz de la conciencia en la Iglesia para dirigir, corregir, bendecir, advertir y sobre todo proteger, guiar, conducir. No como quien conduce a la gente hacia ella misma, sino como quien conduce a los hijos, aquel que es el Redentor y el Salvador nuestro. Conducirnos hacia Jesús, como en otro tiempo les dijo a los criados de la gran fiesta de las bodas de Caná: haced lo que Él os diga. En esas palabras de las bodas de Caná, donde María Santísima, observen bien, en las bodas de Caná, nuestra Madre Santísima, cuando ve que ya no tienen vino, se le acerca a nuestro Señor Jesucristo y le dice: hijo, se les acabó el vino. Y Jesús le dice: y a ti y a mi madre, ¿qué nos va? Aún no ha llegado mi hora. La Virgen María, nuestra Madre, va y les dice a los criados: hagan lo que Él les diga. No le habla a Jesús y le dice: por favor, concédeles. Ella lo conoce, pues lo llevó 9 meses en su vientre. Ella sabe quién es Jesús. Ella, fiel a las inspiraciones del Espíritu Santo, como lo hizo desde niña en su entrega a Dios, sabe que lo que ella siente en su corazón
y las mociones que el Espíritu le pone en su mente vienen de Dios. Y ella, obedientísima a esas inspiraciones, fiel a su propio corazón, sin advertir nada, Jesús les dice a los criados, hagan lo que Él les diga. Los está conduciendo a Jesús. Además, en su proceso de preparación como madre heredera, abogada y corredentora de la humanidad, ahí en las bodas de Caná, donde estaba Jesús, donde estaba ella, pero estaban también sus discípulos de Jesús, ella va a dar en cierta forma el primer testimonio de su intercesión. Ella intercede para llevarlos a Jesús, hagan lo que Él os diga. Esto es una enseñanza muy profunda que necesitamos mucha humildad para poder percibir esta maravilla que la Virgen hace en las bodas de Caná. A lo largo de la historia de la Iglesia, aquellos quienes han seguido el proceso de la fe católica a fondo, comprometidos, responsables, entregados, dedicados, esforzados, perseverantes y sobre todo humildes a la gracia, en la revelación privada de los místicos, ella ha intervenido muchísimas veces para poder dar una indicación para la Iglesia mundial, para la Iglesia católica, para la Iglesia universal. Con el paso de los siglos, no solamente a través de la revelación privada, sino también a través de revelaciones públicas permitidas por Dios, ya que María no puede hacer nada que no esté, como dijo la Santísima Virgen María del Rosario, Madre de Dios y abogada de pecadores en Nueva Jerusalén. Mis palabras que yo hablo están selladas por la Santísima Trinidad, por Dios Padre, por Dios Hijo, por Dios Espíritu Santo, tres personas, una sola esencia. Nada de lo que yo hablo es ignorado de parte de Dios. Todo lo que yo hablo al mundo es Dios quien me lo entrega. Yo soy solamente la voz, el micrófono a través del cual resuena la voz de Dios para mis hijos. Dios me entrega los tesoros para que yo haga uso de ellos para mis hijos. Como que vienen de Dios, pasan a través de mí porque así lo ha querido el Eterno. Lo entrego a mis hijos y a la Iglesia para que yo vuelva a hacer resonar mi palabra de madre y decirles a todos en toda época y en todo tiempo, haced lo que Él os diga, haced lo que Él os enseña. Aprended a reconocer la voz de Jesús, que por ser hijo del Padre de las luces, en el cual no hay cambio cual ninguno, ni mutación cual ninguna, la palabra de mi hijo será reconocida porque será siempre la misma doctrina, la misma enseñanza, la única verdad, la misma palabra, para que pueda dar el 100% de fruto que el Padre se pensó para sí mismo al enviar a su Hijo Santísimo, nacido de mujer, para que sea y es nuestro Redentor, el Mesías prometido, el Salvador de los hombres. Ya en la Salet hay varias apariciones a lo largo de la historia, pero desde la Salet 1846 en Francia, luego Lourdes 1864 en Francia, Fátima
1917 Portugal, Garabandal 1962, y alrededor de estas apariciones, otras muchas más que han sucedido a partir de Garabandal en adelante, donde la verdad de la palabra de Jesús a través de María Santísima se reconoce, porque nuestra Madre Santísima no habla ni enseña ni adoctrina enseñanzas nuevas, novedosas, que es una de las características de los falsos profetas, de los falsos mesías, de los falsos videntes, que desgraciadamente se han introducido por intervención de Satanás en muchos lugares de apariciones, que han provocado que el mensaje original de la Virgen, que es totalmente afín a la doctrina de la Iglesia de 20 siglos, es decir, a la verdad que es Jesucristo, nuestro Señor, camino, verdad y vida, se haya distorsionado a causa de la intervención satánica dentro de los lugares de apariciones. Y desgraciadamente, como lo había advertido la Santísima Virgen en los 35 avisos de Lazaret, también se infiltró en la iglesia. También en la iglesia entró el demonio disfrazado. Se metió dentro de la iglesia el gran lobo cubierto con piel de oveja. Se metió dentro de la iglesia y luego abrió las puertas para introducir dentro del cuerpo de la iglesia otros lobos con piel de oveja, que son estos falsos profetas, estos falsos guías, estos falsos maestros, que vestidos de sotana blanca o roja o púrpura o con solideos fuchsia y bandas fuchsia, sotanas negras, hábitos franciscanos y de muchas órdenes, solo se pueden reconocer. Están también disfrazados los lobos con piel de oveja, que solamente vas a reconocer que no es un lobo si la oveja bala como oveja y no aúlla como lobo. Porque en estos tiempos, desde hace mucho tiempo, ha habido pastores cada vez más abundantes que se visten como ovejas, parecen ovejas, pero aúllan como lobos, aun por más que hacen por endulzar su aullido. Y desgraciadamente la falta de instrucción religiosa en los católicos, desgraciadamente, ha hecho que muchos católicos caigan en el juego y en el engaño de creer que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se tiene que adaptar al mundo, se tiene que acomodar a los tiempos. Porque si la iglesia no se adapta al mundo, no se adapta a los tiempos, pierde rating. Así es, la iglesia ha perdido rating y los falsos pastores promueven la aceptación de tantas mentiras y de tantos engaños y de tantas doctrinas falsas, envenenadoras. Así como ahora los narcotraficantes le ponen al dulcecito que le van a vender a los niños en la primaria o a los chavos de la secundaria, le meten la sustancia dañina en el dulcecito. Así están ahora los falsos pastores colocando el veneno de las falsas doctrinas, de las nuevas y equivocadas doctrinas, que inclusive la mayoría de ellas contradice
la doctrina del Evangelio e inclusive la enseñanza del Antiguo Testamento, como lo estamos viendo con el asunto de los niños que no son dejados nacer, la nueva educación sexual a nivel mundial y todas estas nuevas políticas, filosofías, doctrinas, credos, enseñanzas, que sobre pretexto de evolución y de despertar de la humanidad y de avance de la humanidad, no hacen más que dar un veneno en todo lo que dan. Y obviamente los fieles de la iglesia, las almas que no conocen realmente la verdad de la doctrina de Cristo, pues les hacen de chivo los tamales, les dan gato por liebre y se van comiendo muy suavecito la píldora que sabe dulce pero que está envenenada por dentro, con puras falacias y falsas doctrinas. Así fue como se infiltró el comunismo y las sectas secretas dentro de la iglesia, como es ya del dominio público en todo el internet y en muchos lugares. Que no me voy a meter en eso porque hay tanto que mirar. Ahí tienen al padre Isidro, ahí tienen a otros, muchos sacerdotes, la Fraternidad de San Pío X, el Grupo Trento y otros grupos que en medio de persecuciones y terribles sufrimientos y muchas veces de calumnias, están tratando de preservar la verdad. Y es una cosa misteriosa porque la misa antigua, la mal llamada misa de Trento, misa de San Pío V, misa tradicional en latín, con el antiguo rito, que yo siempre os he dicho en los homilías, la misa de siempre, la misa apostólica, tiene un atractivo tal que quienes van se sienten atraídos. Y vemos cómo los grupos tradicionalistas, llamémosles así porque así es como los conocen, que son los grupos que se mantienen en la catolicidad verdadera, original. Poco a poco sus comunidades aumentan. Poco a poco sus comunidades crecen. Poco a poco sus comunidades vibran. Poco a poco el rating de la verdad va creciendo. Lo vemos en las iglesias de la Fraternidad de San Pío X. Y lo vemos en iglesias de otras fraternidades, inclusive de algunas de aquellas que celebrando en latín todavía permanecen peligrosamente fieles a Roma. Peligrosamente fieles a Roma. Tiene un rating. La verdad es la verdad. Hay otros grupos que también celebran en latín, pero atraen a la feligresía con danzas y procesiones, pero no tienen doctrina sustentadora, de algunos lugares de apariciones que no tienen doctrina sustentadora porque al depósito de la fe le han añadido los mensajes de los falsos profetas, los mensajes de los falsos videntes, adoradores de muñecas, como ahora en Roma, que ya tienen esa muñequita, aparte de la Pachamama. Ya ven que ahora hay un nuevo símbolo que publicó Roma, de una muñeca que
es como la mascota, que sería como la maldita muñeca adorada y venerada en la Nueva Jerusalén, la tal Yolis. Parece que ahora las muñecas son la moda para las falsas doctrinas y para las falsas profecías y para las falsas enseñanzas. Y la gente, pues puro atole con el dedo, pero ¿qué importa si es el dedo de Roma? ¿Qué importa eso? ¿Qué importa? Falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos mensajes. Así es que lo que yo os aconsejo es que vayáis a buscar obispos y sacerdotes que sean tridentinos totalmente y que enseñen únicamente la doctrina de Jesucristo, la doctrina de la verdad de 20 siglos. Porque ahí está metida la cizaña del demonio. Hay que aprender a distinguir la cizaña. Miren, cuando las hierbas están despuntando en la tierra, no puedes distinguir una mata de maíz de una mata de frijol o de otras, porque todas son muy parecidas. ¿Sí? En relación a lugares y apariciones, solo aquellos mensajes que se apeguen a la doctrina de Jesucristo. Que no les pongan a que adoren muñecas. Que no les pongan a que adoren santos que no están canonizados. Que no les digan que son los únicos en la tierra elegidos por Dios. Ya lo dijo Jesús. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y engañarán, si fuera posible, a los mismos elegidos. Si te dicen que está aquí en esta montaña, no salgas, no vayas. Que te dicen que está aquí en el desierto y que son los únicos que se van a salvar, no es cierto, no hagas caso. Porque así como el relámpago cuando brilla en el cielo se ve de oriente y de occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde está el cuerpo, ahí se reúnen las águilas. Tiene dos significados. Uno es, la iglesia verdadera va a tener su propio rating. Los hijos de la verdadera iglesia se van a reunir en torno al santo sacrificio de Cristo para destruir su pudrición de pecado, del demonio, del mundo y de la carne. Pero también representa a los falsos profetas, muchos grupos religiosos que predican doctrinas equivocadas y que tienen mucha gente, como grupos como La Luz del Mundo y Pare de Sufrir y otros grupos que tienen mucha gente. Donde está la pudrición, ahí se juntarán los buitres, los opilotes, las aves carroñeras. La doctrina verdadera de Jesucristo no admite carroñeros. Solo almas que quieran dejar el pecado a través de una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento, profunda humildad, mucha perseverancia, paciencia y sobre todo oración y penitencia y frecuencia de los sacramentos. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas, a la gente, esta parábola. Es semejante el reino de los cielos a un hombre que sembró buena simiente en su campo. Y mientras dormían los hombres,
Y mientras dormían los pastores de almas, y mientras se durmieron los sacerdotes, y mientras se durmieron los obispos, a pesar de las advertencias de los papas desde San Pío V, el Papa León XIII, el Papa Pío IX, San Pío X, contra el modernismo, el mismo Papa Pío XII, hasta Pío XII nada más. Y mientras dormían los hombres, mientras dormían los pastores de almas, los que habían sido dejados para ser Cristos de la tierra, vino cierto enemigo suyo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cierto enemigo. Cierto enemigo. Comunismo, masonería, etcétera. Infiltrados dentro de la misma iglesia. Desde en 1925 ya había más de 1025 agentes soviéticos ordenados de sacerdotes y algunos ya consagrados de obispos, de tal manera que ya desde el Concilio Vaticano II hubo manipulación de cónclaves. Inclusive se sabe que desde el cónclave de Juan XXIII ya estaba manipulado para ponerse ellos. Y así estamos ahorita. Vino cierto enemigo suyo y sembró en medio del trigo la cizaña y se fue. Estando ahí el trigo en hierba y apuntando la espiga, apareció también entonces la cizaña. Es un tiempo muy matizado. Tengo que reconocer que aún dentro del modernismo hay sacerdotes que son dedicados y son fieles y son limpios. Hay que reconocerlo. Porque al final de cuentas la relación con Dios es personalísima. Y el que quiere una buena conciencia la va a tener. Y el que busca una buena conciencia va a instruirse y se va a informar. Y es por esta razón que actualmente muchos cardenales, obispos y sacerdotes están saliendo del modernismo para retornar a la barca de Pedro, la barca verdadera de Pedro, la que parece que está Jesús dormido, como decía el Evangelio del domingo pasado. Muchos sacerdotes y obispos que están retornando a la misa de 20 siglos, a la misa de siempre, a la misa apostólica, es decir, a revestirse nuevamente de Jesucristo, a revestirse nuevamente de la doctrina cristiana, a revestirse nuevamente de la verdad pura, sin mancha ni contaminación. Y apuntando la espiga apareció también entonces la cizaña. Así estamos ahora. ¿Cuánta gente se ha ido de la iglesia a causa de los pecados de nosotros los obispos, los presbíteros y los religiosos y religiosas y gente de iglesia? Que cuántas cosas han pasado en el mundo. Y hay un conflicto en la humanidad. Por un lado pueden ver, es muy fácil para los noticieros mundiales hacer énfasis en un sacerdote pederasta y tantas otras cosas más de las que se habla y el internet está lleno. Pero ¿cuántas veces se hace énfasis en dar a conocer al mundo a verdaderos obispos y verdaderos sacerdotes que están defendiendo la fe a una costa de su propia vida, que están siendo perseguidos cruelmente por los enemigos de Jesucristo, por los profetas de otras doctrinas, de otras enseñanzas, de otras filosofías?
Entonces también apareció la cizaña. Llegándose los criados del padre de familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? Pues ¿cómo tiene cizaña? Contestóles: algún enemigo mío ha hecho esto. Replicaron los criados: ¿quieres que vayamos a cogerla? No, les respondió él. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer uno el trigo, otra la cizaña, hasta el tiempo de la siega. Que al tiempo de la siega diría a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas el trigo guardarlo en mi granero. Dos frases que estoy utilizando, que he utilizado mucho a lo largo de estos años. No hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Y la única y verdaderamente evidente de Nueva Jerusalén, doña Gavina Romero, mamá Salomé, decía: unos serán las cruces de otros, mas hay de aquellos que sean las cruces de otros. Muchos serán cruces para otros, mas hay de aquellos que sean cruces para otros. Porque el Evangelio está en la tierra, la doctrina está en la tierra, Jesús sacramentado está en la tierra. Y en este momento, en este tiempo de tanta comunicación, exceso de comunicación, no hay manera de que nadie al morir le pueda decir a Dios: yo no sabía, yo no me enteré, yo no supe. Solo el que no quiere saber no sabe, solo el que no quiere ver no ve, solo el que no quiere oír no escucha. Y al final de cuentas, como ya os lo he dicho en otras homilías, Dios se participó en nosotros con su presencia divina, otorgándonos el albedrío para elegir y la voluntad para actuar nuestras elecciones. Y a través de eso nos sumergimos en la ley del universo, que es causa y efecto, acción, reacción. Y por lo tanto, como dice San Pablo, no os engañéis. Lo que siembra el hombre, eso cosechará. Y cada quien es libre de escoger ser cizaña o ser trigo. Y cada quien es libre de escoger servir a Dios o servir al Satán. Y cada quien es libre de seguir su Yetzer Tov, su inclinación al bien, o su Yetzer Hara, su inclinación al mal. La Yetzer Hara o inclinación al mal también se llama ego. Ego, 3 letras, E-G-O, el gran oponente, es decir, el Satán en cada uno de nosotros. El enemigo que nos siembra la cizaña a través de la mente, a través de una lógica. Esta lógica es lo que ha ido envenenando a la humanidad a lo largo de los siglos y en este tiempo. En que los altos eclesiásticos de la Iglesia están renunciando a la verdad del Evangelio y de la Sagrada Escritura, y muy a nuestro pesar, que ni siquiera en relación al Antiguo Testamento hay que reconocer que inclusive muchos judíos son fieles y se ríen de los católicos. Mira, estos que se dicen tener la verdad, admiten el pecado. Estos que se dicen ser la única y verdadera iglesia, admiten el pecado, admiten las doctrinas heréticas, admiten las doctrinas falsas.
Lo que no saben es que la única y verdadera iglesia de Cristo no ha desaparecido. Quizá no tenga en este momento ya una cabeza visible, o desde hace muchos siglos, desde hace muchos años, al menos desde Juan 23 para acá, las cabezas visibles han estado trastocadas, locas, drogadas. Pero si la cabeza visible desapareciera, la cabeza invisible sigue guiando a la iglesia. Y aunque haya en la silla de Pedro papas que enseñan doctrinas falsas, para los verdaderos fieles, la cabeza espiritual que es Jesucristo permanece ahí. Y hemos de seguir a la cabeza que es Jesucristo, que permanece ahí, a través de la búsqueda de la doctrina única y verdadera, de la doctrina de 20 siglos, de aquel que es camino, verdad y vida, y que está presente en medio de nosotros, porque Él permaneció estar aquí, en el santo sacrificio de la misa, y estar con nosotros espiritualmente, y con su cuerpo glorioso y resucitado, con toda su vida entera, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad, a través del santísimo sacramento del altar. Y por eso Dios nos está dejando paciencia, para que no digamos que no nos dieron tiempo, que no nos dieron espacio. Esta es la razón por las cuales muchas de las profecías, que aunque no se han cumplido en los tiempos precisos, debido a este oleaje de que de momento hay una gran respuesta de almas hacia Dios, y por otro lado las almas equivocadas, desgraciadamente, que tenemos que pedir mucho por nuestros hermanos, orar porque a nadie se le desea la condenación eterna, a nadie, a nadie, a nadie. Pero no es por el camino de la alcahuetería y la agachonería y el consentimiento de las situaciones, sino a través de vivir una vida nosotros conforme a lo que estamos siguiendo, que es Jesucristo, y orar y pedir y ayunar y ofrecer sacrificio, penitencia por nuestros hermanos. Y al tiempo de la siega, dejad crecer a uno y a otro hasta el tiempo de la siega, en que diré a los segadores, coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas el trigo guardarlo en mi granero. Amados hermanos, Jesús lo dijo en el Santo Evangelio: si no hiciereis penitencia, todos pereceréis. Puede haber homilías muy bonitas, enseñanza muy bonita, pero si no está en el fundamento de la conversión, el arrepentimiento, la penitencia, el cambio de vida, todo eso es vano, amados hermanos. Jesús lo dijo: si no hiciereis penitencia, todos pereceréis. Y la voz de nuestra Madre Santísima, la bienaventurada e inmaculada y purísima siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, está resonando, y en cada vez que se manifiesta resuena: arrepentíos, volveos a Jesús mi Hijo, y haced lo que Él os diga. Y desde 1846 en La Salet, insiste sobre todo en los consagrados, porque si los consagrados significan la cabeza del cuerpo místico, y esa cabeza está chueca, torcida, drogada, dormida, corrompida, envenenada, ¿qué se puede esperar del cuerpo de los fieles, de los seglares?
Por lo tanto, cada palabra de la Escritura tiene que ser una experiencia personal, una experiencia interior personal. La epístola de San Pablo a los Colosenses dice lo siguiente: hermanos, como escogidos que sois de Dios, santos y amados. Creer es un don de Dios, es gracia de Dios. No quiere decir esto que Dios a los que creemos nos eligió y a los que no creen no los eligió, sino que la elección de muchos viene a través del trabajo de los que han creído. Como escogidos que sois de Dios, santos, o Dios nos quiere santos. Dice Dios en el Antiguo Testamento, le dice a Israel: sed santos, oh Israel, sed santo, porque yo, el Eterno, soy santo. Y lo dice el Eterno en el Antiguo Testamento. Podemos ser santos como Él. ¿Quién dice que no? El que diga que no podemos ser santos como Dios, está diciendo que Dios es mentiroso. En el Antiguo Testamento Dios dice eso. Le dice a Israel: sed santos porque yo, vuestro Dios, yo el Eterno, soy santo. Y también Jesús lo dice en el Santo Evangelio: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y el que diga que no puede ser perfecto como el Padre Celestial, está diciendo que Jesús es mentiroso. Y Jesús no puede ser mentiroso porque es el camino, la verdad y la vida. Como escogidos que sois santos y amados, revestidos de entrañas de misericordia. La verdadera misericordia nos va a hacer caminar por el camino que es Jesucristo. Es decir, hacer lo más que podamos para vivir con la rectitud del camino derecho al Padre que es Jesucristo. Ya lo dijo la Virgen allá en la isla de Puerto Rico. Yo soy la madre del único y verdadero camino al Padre. Revestidos de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de modestia, paciencia. Fíjense bien, si estamos revestidos de misericordia y de benignidad, no vamos a caer en juicios, en críticas. Pero es que ahora, en este tiempo, los papeles están cambiados. Ahora decir la verdad es un crimen. Ahora decir la verdad te puede provocar persecución y no tienes idea qué grado. Pero si eres misericordioso, por amor a ti mismo, vas a vivir en la verdad y no puedes quedarte callado cuando ves que tus hermanos se están perdiendo. Benignidad. La humildad nos va a ayudar a evitar los pecados de soberbia, de arrogancia, de ira. La modestia nos va a ayudar a que no caigamos en las garras de la lujuria, de la indecencia en el vestir, de la perversidad en el actuar. La paciencia nos va a permitir volvernos unos grandes practicantes de la fe, de no dejarnos doblegar por las aparentes derrotas que a veces nos parece que nos hacen el mal. Sufríos unos a otros, ayudaos unos a otros, sufríos unos a otros.
Cuando yo escucho que alguien me corrige, yo estoy sufriendo a mi hermano. Sufro porque me está diciendo la verdad. Ahora permíteme yo decirte la verdad a ti. Sufríos unos a otros con la verdad. Y perdonaos mutuamente, perdonaos, ayudaos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os ha perdonado, así también hacedlo vosotros. Mas sobre todo esto, tened caridad, que es el vínculo de la perfección. Hablar de la caridad, de la pura caridad, nos llevaría unas semanas, Y triunfe en vuestro corazón la paz de Cristo. Pero para que triunfe en nuestro corazón la paz de Cristo, tenemos, como dice San Pablo, de tener los mismos sentimientos y la misma mente que tuvo Cristo. ¿Y qué creen? La mente de Cristo es la mente del Padre. Y San Pablo nos inspira y nos sugiere que tengamos la misma mente de Cristo. ¡Ay! Pues sí se puede, porque si podemos ser perfectos como el Padre es perfecto y santos como Dios es santo, entonces podemos tener la mente del Padre como Jesús la tuvo. Así lo dice, y tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Los sentimientos de Cristo son los sentimientos del Padre, ya que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer en todo y por todo la voluntad del Padre. En todas las formas, el corazón sacratísimo de Jesús seguía los lineamientos de la voluntad santísima del Padre, a la que también fuisteis llamados para formar un solo cuerpo. Sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en vosotros abundantemente. Pero si no leemos el Evangelio, si no leemos las Escrituras, si en muchos lugares algunos tradicionalistas, como en la Nueva Jerusalén, que les prohíben leer la Biblia, ¿cómo van a llenarse de la palabra de Cristo? Tienen que aprender a leer el Evangelio para poder entender y saber y apegarse a la doctrina de 20 siglos, para saber cuando un pastor o un sacerdote o un predicador no es una verdadera oveja de Cristo, porque no bala, aúlla como coyote, aúlla como lobo, enseñando doctrinas falsas que van contra el mismo Evangelio. Enseñaos y amonestaos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Cantad de corazón a Dios dándole gracias. Cualquier cosa que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier cosa, comer, dormir, bañarse, ir al sanitario, ir a trabajar, salir a la calle, ir a las tortillas, ir a trabajar a la empresa, hablar con tu familia, hablar con tu gente de tu trabajo, con la sociedad. Cualquier cosa que hagáis, lo está diciendo San Pablo, sea de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que en todos los momentos de nuestra vida estemos predicando a Jesucristo, de pensamiento, de palabra y de obra, dando gracias a Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, agradeciendo al Padre por Jesús, que se nos conceda esta gracia, que se nos conceda esta luz, que se nos conceda esta verdad, este camino y esta vida. Y bueno, ya que os he hablado de la Santísima Virgen María, ¿quién más que ella? Que es un modelo, el principal modelo de lo que debe de ser un cristiano.
siendo ella tan privilegiada de ser la hija predilecta del Eterno Padre, la madre amorosa del Verbo encarnado, el Hijo de Dios, Yeshua HaMashiach, diríamos en hebreo, Jesucristo nuestro Señor, siendo la esposa purísima del Espíritu Santo, siendo el templo, el trono, el sagrario de la Beatísima Trinidad, no ha tenido a bien en el envanecerse, ni en el orgullecerse, ni el presumir de eso. Siempre que nuestra madre se ha aparecido, viene como una humilde hija de Dios, como una mujer humana, madre de Jesús, como una vasija humilde y sencilla, llena de humildad del Espíritu Santo para hablarnos. Dios me ha enviado para que les advierta una gracia especial. En ella, pues, que no engrandeciéndose de lo que Dios, para lo que Dios la crió, Dios la escogió, viene como madre y hermana nuestra. Se ha aparecido en la tierra como madre y hermana nuestra, como madre para hablarnos, por la responsabilidad que ella aceptó con todo su amor al pie de la cruz, de ser madre, heredera, abogada y corredentora de toda la humanidad. Y hermana nuestra, ¿quién más que ella que nos comprende y sabe lo que hemos padecido y lo que hemos de sufrir y padecer en esta tierra? Pero ella sabe cómo puede ayudarnos, cómo puede alcanzarnos, pues ella ruega por nosotros al único mediador que puede atraer del Padre las gracias para nosotros, que es Jesucristo nuestro Señor. Así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una hora. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, ascendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Creo que desde allá de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Dominus vobiscum. Oremos. De profundis clamado acte Domini, Domini ex adoración en man de profundis clamado acte Domini. Succipe Sante Pater omnipotentia eterna Deus animaculata nostra in quae bendimus. Amoris tus oferimus tibi Domine volere, pro meravilius peccatis et offensionibus et promitus Deus Christianum misericordiae fontes omnium virtutis, a salutem invitam aeternam. Amen.
Espíritu Unitatis Atinano Consultus Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, Succede Santa Trinità Salvazione, Contigo Peremus, con memoria en pasiones, resurrecciones y ascensiones de Jesús Cristo, a ti no honor enviate María Santa, Artífice, Beatriz, Juan Bautista, Santo Don Apóstol, Pedro, a ti espalhanicamos, Santo Don Pérez, Robiches, Santo Nazaret, Santo Chenere, Micheles con el memoria en años, Sinteris, Cristo, Amén. Orate Padre, summa vez un sacrificio en piedad por un Padre no omnipotente, y yo no los sacrificios de la inocencia, para la humildad de uno de nuestros Dios, oremos, hostias tibi domine placaciones operamus, et delictanos miseratus absolvas, abundancia corda tu benditas por Dominus Jesucristo, y te convivita regna in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amén. Exaudimus Deus salutaris noster, per ius sacramenti virtute, acunci nos mentis ad corporis hostibus tuaris, gratia tribans in presenti et gloria in futuro per Dominum nostrum Iesu Christum Filium, qui per convivita regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amén. Dominus vobiscum, susum corda, gracias hagamos Domino Deo nostro, veredignum eiustum est cum et salutare nos tibi semper et ubique gratias aiere, Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenito Filio tuo et Spiritus Sancto unus es Deus, unus es Dominus non in unimus in pluralitate persones et in unius trinitate substantiae, odonem de tua gloria revelante te credimus os de Filio tuo, os de Spiritus Santo sin diferencia, discreción y sentimos, ut in confessione veres sempiterneque deitates et in personas propietas, et in essentia unicas et in majestate adorator qualitas, quan laudan angeli et arcangeli cherubim quoque ac serafim qui non cessant clamare quotidium a voce dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, in saluta territoria tuos in excelsis. Benedictus tu regnum in nomine Domini. Hosanna. Eigitur clementissime Pater per Gesù Cristo, Filium Dominum nostrum. Supplices rogamos ad petimus ut accepta salvias et benedicas et dona. Et gloriam. Et santa. Et misericordia. In primis qui tibi operimus per Ecclesia tua Santa Cattolica cum pacificare custodire una redimere stato federale. Una con Paulo tuo, Dominus. Una con Melino cumulo tuo con regito preso volisti. Et omnibus orthodoxis archi catholica et apostolica et virtuto et muslimento Domine Famulorum congruum. Pedimos por la conversión de los pecadores, por la conversión principalmente, recuperación de los sacerdotes, obispos, cardenales, religiosos y consagrados, y católicos caídos en pecado mortal, por los enfermos, por los agonizantes, por los que están secuestrados, por los que están en los psiquiátricos, por los que están pasando por duras penas o noches oscuras en su alma, por los niños que vienen en el vientre de sus madres, por los que están naciendo y por la preservación de las vocaciones religiosas en todo el mundo. Omne circunstancias curantiles vidas cuarenta nosotros. Procuramos tiempo para nosotros para los sacrificios procesos que omnibus prorogans in animal solum personas et di que dando por la suerte comunicando benedictus ei Domini Iesus Christus
per Christum Domino nostrum, qua noblationem tuos in nomine quosum benedictum, scriptum, latam rosana verenza provente pacere Deus unis corpus, sanguis fidelitatis in Jesu Christi, qui priede quam pateretur seppet panem in santa salvinitas Dei manos noas, et elevatis oculis in cielo materum Patris omnipotente et in gracias benedicit. Regi de dico discipulus suos in accipiter manducat repsocom. Enim corpus meum. Señor mío y Dios mío, yo todo tuyo, tú todo mío. Jesús Hijo, Jesús mío. Se me modo post conchera con esto. Aquí piensa tu reclamo que son sus santas actividades de hermanos más. Y te tibi gracias a Dios benedice. Predico discípulos suisus in accipiter benedictio omnes. Alis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei qui promovis, et promotis affundetur in remissionem peccatorum, disculpis facere disciplinum. Padre eterno, yo os ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de vuestro muy amadísimo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, en expresión por nuestros pecados y por los pecados del mundo entero, por la pasión dolorosa de Jesús, tened misericordia de nosotros y del mundo entero. Por sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, una fuente de misericordia para nosotros. Memoris omnes servitus et spiritus tu sancti Christi Filippi Domini nostri tambiatis passiones, nel non irratincere resurrectiones et vincere glorias ascensiones, operimus preclaris majestatis tuis et tuis omnis adoratis, ostium pura, ostium sanctam, ostium immaculatam, manem sanctum vita eterna, et calicem salutis perpetua. Supra quo propicio sereno culturas piceres venies et acceptaberes y pite acceptabere divinitatis. Muera por et illustio del sacrificio patriarca nostre Hebrea. Contigo per sumo sacerdocio nobis ad sanctum sacrificium immaculatam nostra. Suplicista rogamos o vinculum Deum per permanere sancti vilitum sublimitate. Y conspectus divinae majestatis tuo. Et sacraltaris participationes sacrosanctum Filippi corpus sangre subsedimus. Omni benedictiones et plena per Christum Domino nostrum. Amen. Memento mesium Domini amorum pomum que tua. Pedimos por las almas del purgatorio, en especial por aquellos que están olvidados, que no hay quien se acuerda de pedir por ellos. Nos puede ser un consigno pide dormio obediencia por pacis, ipsis domine domine, sin Cristo poscentivo per contra fidelem sed pacis. Tenturias de precamur per in Christum Domino nostrum. Nobis quoque peccatoribus nobis in societate donavi meris cum tui sanctis apostolis et martiribus, con Ioanne Stefan Maria Barnabé, Santo Cielo, que lo felicitate. Perpetua verdade cielo, et Cecilia Anastasia Domino Sanctis Tuis, intra quorum nos consorcio con estimator merced aliquas monarchi de la vita per Christum.
Pane con mi adoro, sempre buona creación. Benedice su questa notte. Per omnia secula seculorum. Oremus precepti salutaribus moniti divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum. Adveniat vienum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amen. Libera-nos quas sumus omnia omnibus malis preteritus presentibus et futuris. Et intercedente vete rosa sancta victima Dei. Conviat apostolis tuis Petro, calquam de Thomas de Sanctis, provisus pacemium nostris. Ut octo misericordia peitet a peccatus simus et peitet Domini perturbationis. Eudem Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, per convivita Regna Spiritus Sancti Seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et con spiritu. Es comisos consideracio corpus de sanguis Domini Jesu Christi. Fiat accipientibus nobis et in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Dona nobis pacem. Domine Iesu Christi, quid existi apostolis tuis pacem recoves pacem mando vobis. Ne respices peccata nasia fide in ecclesia tuam, sacramum voluntatem tuam, pacificare quod vigneris culissa reina Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, File Dei vivi, que voluntate Patris cooperante Spiritum Sanctum, per mortem quam mundum vivificasti, libera me per hoc sacrosanctum corpus sacramentum omnibus invitativus meis, et universum malis et formitua semper in inarere mandatis et eternitas orare permitas, qui coneusim Deo Pater et Spiritus Sancto vias reinas Deus in saecula saeculorum. Amen. Perceptio corporis tui Domini Iesu Christi, quod vivim sum nombre summum omnique benedictum in condemnatione, et utopidade proslimi corporis tuum et accipienam. Qui vivis et regnas cum Deo Pater et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestem accipe in nomine Domini. Domini non sum dignus ut in resuscitate amarsa tantum de vobis natura mea. Domini non sum dignus ut in resuscitate amarsa tantum de vobis natura mea. Domini non sum dignus ut in resuscitate amarsa tantum de vobis natura mea. Corpus Domini nostri Iesu Christus, te nomen in vitam aeternam. Bienaventurada Virgen María, bienaventurado San Miguel Arcángel, bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos y a vos, Padre, realmente con el pensamiento, palabra y obra. Por mi culpa, por mi inútil culpa. Por tanto, ruego a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Miguel, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo,
a todos los santos y a vos, Padre, que roguéis por mí y a Dios nuestro Señor. Misericordia turbeste omnipotens Deus et dimis peccatis vossis perducat vos ad vitam aeternam. Amén. Indulgencia en absolución, en la remisión en pecatorum nuestro, en Fiat vobis omnipotens. Misericors Dominus. Amén. Ecce agnus Dei, ecce capitolis peccata mundi, Domini non sum dignus ut intres ut tectum ecce tanto verbis anabituram. Domini non sum dignus ut intres ut tectum ecce verbis anabituram. Domini non sum dignus ut intres ut tectum ecce verbis anabituram. Corpus et sanguis Domini Domini. Corpus et sanguis Domini Domini. Amén. Amen, dico vobis culturetes petites, credite que excipietes et fiat vobis. Amen, dico vobis culturetes petites, credite que excipietes et fiat vobis. Dominus vobiscum. Oremos. Quas sumus omnipotens Deus ut ilius salutaris capiamus affectum cuius sperac misteria pignus accebimus per Domino nostrum Iesum Christum Filum tuum, vita convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Ite missa est. Sin nomen Domine benedictum, ex non tusque in saeculo Domine ex adorazione mea, clamamus advenia. Dominus vobiscum, benedictio Dei omnipotentis, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum, initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, gloria a Te. In principio erat verum, et verum eat apodem, et ex erat verum, ac erat in principio, quod peris sunt facta sunt. Ex in ipso facto nihil facto est, in ipso vita sum lucem tabula non comprenderum. Quid omnis ad cui nomen era Ioannes iberem testimonium perivere de lumine. Ut omnes traderem perillo non era testimonium perivere de lumine. Era luz vera cui lumina nomina mediente in un mundo rebus perisum capsa esse non cum noi. In propria unus annuntus superam quoque dotanus superam res potestatem Deus vedi. Is qui cram noios con annex sanguinibus necos voluntate cari, necos voluntate veris reservatis. El verbum carum factum neseta vita viti nostri
cosas un cosa gjenite, a patria pleno gracias veritatis, gracias. Dios mío. Dios salve María, eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos a Dios, refugio y fortaleza nuestra, coge propicio al pueblo que clama a vos, y por la intercesión de la bienaventurada Inmaculada siempre Virgen María, Madre de Dios, de San José, su castísimo esposo, de los santos apóstoles San Pedro, San Pablo y de todos los santos, escucha benigno y misericordioso las súplicas que te dirigimos, por la conversión de los pecadores, por la libertad y exaltación de la Santa Madre Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndanos en la lucha, sé tú nuestro amparo contra la perversidad y las asociadas del demonio. Que Dios manifieste contra él su poder, nuestro humilde ruego. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja en el infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la ruina y eterna perdición de las almas, así sea. Corazón Santísimo de Jesús, Ten misericordia. Corazón Santísimo de Jesús, Ten misericordia. Corazón Santísimo de Jesús, Ten misericordia. Santa María de Guadalupe, Reina de México, glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador, porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya. Ved aquí el motivo por el cual me tendrán por dichoso y feliz todas las generaciones, pues ha hecho en mi favor cosas grandes y maravillosas, el que es todopoderoso y su nombre es infinitamente santo, cuya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuantos le temen. Extendió el brazo en poder y supo el orgullo de los soberbios, trastornando sus designios. Desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes. Al tal los colmó de bienes y a los ricos los dejó sin cosa alguna. Exaltó a Israel su siervo, acordándose de él por su gran misericordia y bondad, así como se lo había prometido a sus primeros padres Abraham y a toda su descendencia, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, Ave por María los siglos. Purísima. Sin pecado.